Suscriptores, vamos a hablar de el poder sobrenatural de la fe del obispo Macedo de la Iglesia Universal para de surgir, página 167. Obstáculos del reino de la fe. Eh, Provocan toda clase de disturbios espirituales en el medio de la congregación, destruyendo la vida de recién nacidas en la fe. También el terrorismo profético dignado a la imagen del cristianismo auténtico. ¿No son acaso los que envuelven por las condiciones momentáneas lo más distorsionan el mensaje del Evangelio, permitiendo interpretaciones carnales y demoníacas? Dice la palabra de Dios: mas el justo vivirá por la fe, pero si retrocede no agrandará mi alma. Hebreos 10:38. Cuando la persona permite ser llevada por las emociones, deja del principio cristiano en la fe para comportarse según los sentimientos de la certeza de las cosas que se esperan, de lo que se entiende, en la convicción de los hechos que no se ven, los hechos que se sienten a partir del momento que alguien se atreve a caminar por lo que siente, ya está contrariando la voluntad de Dios, ya que justo vivirá por la fe. Si retrocede de la voluntad de los sentidos, entonces el Señor no tendrá más placer de él, porque si tomamos actitudes según nuestros sentimientos, anulaciones de la fe cristiana. Las sociedades de este mundo son llevadas por las emociones del futuro, y todas antes demoníacas difundidas, por ejemplo, películas, teatro, deporte, literatura, etcétera. Ahí surgen las respuestas del pueblo consumidor a través del comportamiento. Pero si eso ocurre también en los cristianos, o sea que ellos dejan de llevar por las emociones que surgen dentro de la iglesia, no por la fe ni las palabras de Dios, crea igual situaciones entre los cristianos y los no cristianos, surgiendo así los religiosos y fanáticos. Los cristianos se dejan llevar por las ilusiones de los sentidos, el cual la diferencia entre ellos los no cristianos. Debemos mantener una posición firme e inamovible de la fe cristiana, no dejando nuestros sentimientos que vengan a regir nuestras vidas. A través de ellos nunca conseguiremos tener la vida. Esto solo existe a través de la fe. El Espíritu Santo a través de Pablo nos exhorta: por lo tanto, los hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que está vuestro verdadero culto. Pero no será el culto racional un compromiso de nuestro intelecto del desarrollo de la fe pura. El ser de la inteligencia suprema exige en nuestra relación, ya sea el nivel inteligente real, cómo podíamos vivir en la relación del ser totalmente espiritual sin dejarnos llevar por las emociones fuertes e inteligente. No veo otra alternativa sino que a través de la fe viva e inteligente. Por ejemplo, cuando pronunciamos la palabra aleluya, significa gloria a Dios. Debemos estar absolutamente conscientes de lo que estamos hablando. En el caso contrario, no hay una expresión común como lo hace el loro, que repite las palabras sin percibir lo que ellas significan. No seamos así cuando pronunciamos aleluya. Nuestra inteligencia nos va a glorificar a Dios, teniendo conciencia de que estamos expresando lo más hondo de nuestra alma, la certeza de él agradarlo. Esto es la fe racional y el culto racional, de la suma inteligencia de la fe, de las distorsiones emocionales que llevan al fanatismo, a la fe ciega, a los desequilibrios emocionales que surgen del celo excesivamente religioso e intolerable, de los frutos de una fe ciega y no inteligente. Como Dios podría soportar la relación de un hijo que no usa la inteligencia para representar sus sentimientos? Primero es necesario pensar
para después hablar. Quien habla sin antes pensar apenas está siendo dirigido a las emociones del momento. El ejemplo clásico que estaban sin cesar la obra del Señor es que mientras el pastor y las actividades espirituales dentro de la iglesia desarrolló su fe, las inspiraciones del Espíritu Santo, el crecimiento espiritual, el conocimiento de la voluntad de Dios para la vida ministerial, fuerza espiritual contra los ataques demoníacos, más el amor de las almas perdidas. Sin embargo, cuando le sale aquel ambiente fervoroso para ejercer aquella otra actividad que comienza vacilante, aquella energía espiritual que volvería a la iglesia, porque simplemente está actuando estrictamente dentro del nivel material de algún tiempo quedará en su fe desactivada. Imaginemos que él llega a su casa, su esposa comienza a lamentarse en su enfermedad de su hijo y sus argumentos conseguirán instantáneamente hacerlo pensar que ha llevado a la forma inmediata al médico. Si estuviese dentro de la iglesia, en algunos trajese su hijo con el mismo problema, impondría las manos sobre el niño y expulsaría el espíritu de la enfermedad. En casa, lejos del ambiente de la fe, movido por los sentimientos de su comportamiento es muy distinto. La discrepancia de las ideas provoca confusiones a veces que son fatales, principalmente la vida ministerial del pastor, pero si los efectos del sentido provocan caídas de los pastores, casi siempre están en actividades espirituales. Imaginen las personas que están pasando el tiempo en sus vidas en el mundo material. Fue exactamente el motivo de que Jesús dijo: la verdad, orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. En realidad, lo que caracteriza la debilidad de la carne en las actitudes provocadas, los sentidos de las personas. Jesús exhortó a vigilar y orar, está haciendo los discípulos. Estaban en el pecado, no estaban apenas durmiendo. Por supuesto, el diablo los había inducido a una pequeña siesta. El Señor Jesús había dicho: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Mateo 26:38. Podemos imaginar que luego el Señor apartó, el diablo había encerrado la acción, surgimiento de la forma, la buena inspiración de los sentidos. Podría demostrar el cuerpo cansado, tantas caminatas. Los discípulos deben haber pensado que podía vigilar estando bien acompañado. Fue suficiente para que el Señor los encontrase durmiendo. Las inducciones de nuestros sentidos nos hacen acomodarlos respecto al verdadero propósito de la fe. ¿Qué es la acción? Eso debemos mantenernos en una constante vigilancia para que nuestras emociones no nos impidan el desarrollo de la fe en toda la plenitud. Debemos estar conscientes que para saber preparar el trigo y la cizaña del sentimiento del sentido lleva la fe natural, el sentimiento del espíritu que lleva la fe sobrenatural. En la imagen de la fe debe estar por encima de las emociones, exactamente como el apóstol Pablo afirma: como yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y jugaba como niño, pero cuando fui hombre dejé lo que era el niño. 1 de Corintios 13:11. Aquellos que son llevados por el sentimiento de las emociones de los sentidos, como los niños, todo su conocimiento está directamente relacionado con las emociones fuertes, sus sentidos. Esto no quiere decir que las emociones no tengan un lugar en la vida del cristiano. Estas son importantes e impulsan la verdadera fe, pero deben ser controladas de la forma que no ejerzan el dominio sobre la personalidad del cristiano. La inmadurez espiritual se caracteriza por las actitudes propias de quien pasó para las primeras experiencias de la conversión sin debida orientación, que dio como resultado el entusiasmo desenfrenado que puede ser llamado
fanático, y la credulidad y la ingenua, imprudente, el temor de Dios que más parece el miedo. Se juntan así los ciertos conceptos radicales que juzgan el precipitado de tantos entromecer el perfeccionamiento de la vida cristiana. En cuanto a la madurez espiritual, podemos asociar el amor, el primer fruto del espíritu. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es un evanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda el rencor, no se goza de la injusticia, sino que se gozan de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Primera de Corintios 13, 4, 7. Capítulo 4. El despertar de la fe inteligente, racional, absolutamente infalible. Es sometida por la ley del Espíritu Santo. Esa es la fe que funciona casi todos en contra de las participaciones sean contrarias, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen, aunque tallen sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Salmos 46, 2, 3. Hay una puerta siempre abierta en todos los que apoyan la fe y las promesas de Dios. La certeza absoluta es todo lo que el hombre siempre, eso también segará. Galata, garantiza las buenas semillas plantadas hoy traerán los buenos frutos del mañana, cueste lo que cueste. Sabiendo esto, el hombre inteligente no se empeñará hoy en sembrar lo bueno, sabiendo que el mañana tendrán frutos de su buena semilla. Entonces la fe comienza a funcionar perfectamente, a traer todos los beneficios inherentes del propio hombre en su propio esfuerzo, de la capacidad de sembrar, totalmente independiente de quien quiera que sea, sino que solo la en sí misma, que Dios, que naturalmente bendecida por aquellos que toman las actitudes de acuerdo a su palabra. Es importante que la fe bíblica no funcione, pues la palabra de Dios está determinada a ella, no puede fallar. Sin embargo, el gran problema que pienso mayor no refiere a la fe, aunque la fe, la humanidad esté desvinculada de la fe racional, es inteligente de la palabra de Dios, sino el hecho de colocarla en la evidencia y hacerla funcionar como determina la Biblia. Este ha sido el gran problema de que aprovecharán si alguno dice que tiene fe y no tiene obra. ¿Podrá la fe del Salvador? Santiago 2:14. La fe de las obras de las muertas, de conseguir la fe de las obras, o sea, producir los frutos y la existencia de las cosas que no existen. El propio Señor Jesús sabía que entre la fe de las obras y la fe de los obstáculos, una barrera casi insuperable que ha hecho para quitarnos los obstáculos. Uno apenas la técnica revolucionaria del desprendimiento y del despertar de la fe a través del mundo físico, el mayor obstáculo para que la fe funcione. Los científicos han utilizado el propio veneno para hacer el antídoto para luchar contra él. Es el caso de aquella persona a la que se le aplica la vacuna hecha del veneno de la víbora para combatir aquella picadura mortal. Desde luego, todos nuestros ojos del Tribunal Supremo, porque ellos están apoyados por todos nuestros razonamientos, siendo juzgados después del ver, las personas que tienen que ver para creer. Pero esto es el impedimento, ya que la fe no tiene nada que ver con lo que sentimos. Para ellos es muy difícil colocar la fe del funcionamiento, ya que no puede ver nada y apenas creer la palabra de Dios. Apenas del momento que pasar a ver alguna amparadas por las palabras de Dios, inmediatamente desprende de su fe alcanzar su objetivo. Fue esto exactamente lo que el Señor Jesús aplicó a su ministerio de milagros. Le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano sobre. Entonces, apartado de la gente, le metió los dedos en los oídos y los escupió en su lengua. Luego
levantando los ojos al cielo, gimió y dijo: Éfata, ¿qué quiere decir sea abierto? Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de la lengua y hablaba bien. Marcos 7:32-35. Tenía el Señor a colocar los dedos en sus oídos del sordo, tocar la lengua, la propia saliva para sanarlo. Luego que no, hizo despertar la fe de aquel hombre. Otro ejemplo de la curación de los dos ciegos es como dice la Biblia. Cuando salió Jesús, los siguieron dos ciegos, diciéndole a gritos: Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Al llegar a la casa se le acercaron los ciegos y Jesús les preguntó: ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos y diciendo: Conforme a vuestra fe se ha hecho. Los ojos de ellos fueron abiertos. Mateo 9:27-30. Al sentir el toque de las manos del Señor Jesús, ellos despertaron a la fe y fueron sanados. Podemos observar muchos otros ejemplos en las Sagradas Escrituras alícenos a la curación del ciego de nacimiento. Al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó ni él ni sus padres, pero es para la obra de Dios se manifiesten en él. Dicho esto, escupió la tierra, hizo lodo con su saliva y untó el lodo en los ojos del ciego y le dijo: Ve a lavarte en el estanque del Siloé, que significa el enviado. Entonces fue, lavó sus ojos y regresó viendo. Juan 9 del 1-7. Es importante observar que el apóstol Juan no dio al ciego e invocó al Señor, asegurando de que no hizo lo que fue dirigido al Señor, sino que el Señor fue hacia él. Este milagro sucedió que se manifestase la gloria de Dios. Esta razón por la cual el Señor dijo: No es que peque ni sus padres. Juan 9:3. Es cierto que el ciego también es un pecador, pero como sus padres a causa de la ceguera no tenía nada que ver con el pecado, realmente el problema congénito no tiene absolutamente nada que ver con el pecado de los padres. Pues esto no fuese verdad, entonces Dios sería vengativo castigando a sus hijos por los errores de los padres. Esto no tiene lugar. ¿Tendría el Señor Jesús necesidad de escupir el suelo para hacer barro, ensuciar la vista del ciego, encima ordenar que se levantase en un estanque tan distante? Por esto Él lo curó de la misma forma que lo hizo el paralítico, usando la palabra, porque el ciego debió caminar tanteando hasta llegar al estanque de Siloé. Me sería un gran sacrificio para él. En verdad el Señor Jesús no ignoraba nada de esto, pero él nunca dijo la palabra, dijo una orden y no tuviese la razón del fundamento. Para que la sanidad de aquel hombre aconteciera, es necesario que ocurriese un desprendimiento de su propia fe. Esto fue realizado particularmente a medida que él caminaba en dirección al estanque, en obediencia a las palabras recibidas. En este efecto, la fe positiva no fue saliva que curó al ciego, ni lodo, mucho menos agua del estanque de Siloé, sino que la confianza depositada en el consejo del Señor, sumada a la actividad del respeto de ella. La Biblia está llena de símbolos del objetivo del despertar de la fe de las personas, la misma forma que la bandera de la nación despierta el sentimiento patriótico en los ciudadanos. Bien, los símbolos bíblicos despiertan la fe, fuente infinita de las personas. Ahí bien ellas el ser comparticipantes de la construcción del reino de Dios en este mundo, para que la gloria de su Hijo se manifieste en toda la tierra. El Señor Jesús tomó el pan y el vino, hizo símbolos en su carne y en su sangre en la Santa Cena. Nosotros utilizamos el elemento simples como agua, aceite de oliva, sal y otros para despertar la fe de todos, de acuerdo a sus respectivas necesidades. Las personas ungidas de aceite en lugar de enfermedad,
Lo que a veces la oración consiste en realizar una simple unción, lo hace porque apenas las palabras muchas veces perdiesen el objetivo. Siempre la fe necesitada está atenta a las expresiones de fe. Una unción de la persona ve, y siendo el toque de aceite la fe que suelta a las personas curadas instantáneamente. Aún no ocurre aquel momento. Aún así cree que la raíz de la enfermedad ya ha sido eliminada, que los síntomas desaparecerán poco tiempo, efectivamente ocurrirá. Por los millares de personas que han sido curadas, liberadas en este más variados males, a veces sin participación de un ministro de Dios, ellas mismas carecen de sus propias unciones. En sus hogares el aceite consagrado reciben gratuitamente en la iglesia, es decir, que el poder de la fe de Dios no está restringido a la iglesia, está en cualquier lugar. Basta solamente con el lugar del elemento físico capaz de despertar la fe. Bueno, hasta aquí lo voy a dejar por cuestiones de espacio, y ya solo falta la última parte que la voy a hacer mañana, y es como de 5 o 6 minutos. Que tengan una feliz noche, día o tarde, donde quiera que estén. Suscríbanse, regálenme un like y escuchen al final de este libro.